Cáncer de esófago, presentado por Ana Isabel Bernal, Tatiana Pinzón, Maestría en Enfermería Oncológica, Pontificia Universidad Javeriana. Los datos encontrados para el 2018 nos habló de que el cáncer de esófago ocupó en ese año el 1% de todas las neoplasias digestivas a nivel mundial, con mayor frecuencia en hombres y mayor incidencia en edades de los 55 a 65 años. Se estima que en el año 2020, a nivel mundial, este tuvo una incidencia en ambos sexos mayor al 4.7% por cada 100.000 habitantes, y en Colombia de 0.65 a 1.3% en la población en general. La tasa de mortalidad en ambos sexos se reflejó con un valor mayor al 4.1% por cada 100.000 habitantes, encontrando en Colombia un 0.62 a 1.2%. En cuanto a prevalencia en ambos sexos, en Colombia se reflejó una cifra estimada del 0.77 al 1.5%. Se evidenció en el año 2020 en Colombia que el cáncer de esófago ocupó el puesto número 25 de todos los tipos de cáncer en ambos sexos y todas las edades, con una incidencia del 1.7% a nivel Colombia. Cifras obtenidas de Globocan. En cuanto a mortalidad, tenemos que se evidenció igual con un 1.7% en ambos sexos a nivel Colombia, ocupando el puesto número 17 de muertes por cáncer. El cáncer de esófago se describe como el crecimiento local que se produce por invasión en profundidad a través de la pared esofágica, de dentro hacia afuera. Al no poseer una capa serosa, esta diseminación se produce con facilidad y puede afectar a otros órganos alrededor, que serán diferentes en función de la localización del tumor en el esófago, tercio superior, medio e inferior. El esófago es un tubo muscular que se extiende desde la faringe al estómago, con una medida más o menos del 22 al 28% de largo, con 2 centímetros de diámetro. Su función, transportar el alimento desde la faringe hasta el estómago. Este está dividido en 3 porciones. Tenemos la porción cervical. Esta tiene relación con la tiroides y la tráquea. Tenemos la porción media, que es la porción torácica, la cual tiene relación anatómica con bronquios y aorta. Y tenemos la porción abdominal, que esta se comunica directamente con el cardias. El esófago está dividido por 4 capas: la mucosa, submucosa, muscularis propia y la adventicia. La capa mucosa está conformada por el epitelio, que está formado por células planas y delgadas, estas llamadas células escamosas. Una lámina propia, que es una lámina de tejido conectivo, y una muscularis mucosa, que es una capa más delgada. La submucosa, esta es una capa de tejido conectivo que contiene varios vasos sanguíneos y nervios. La muscularis propia, que es una capa gruesa de músculo, y la adventicia, esta está formada por tejido conectivo y es la capa más externa del esófago. Tenemos la clasificación del cáncer de esófago según tipo histológico. El carcinoma de células escamosas o epidermoide. Este cáncer es el que se forma en las células delgadas y planas que revisten el interior del esófago. Este tipo de cáncer se encuentra con más frecuencia en la parte superior y media del esófago, aunque se puede presentar en cualquier lugar de este, en un 70%. El adenocarcinoma, este es el cáncer que comienza en las células glandulares. Estas conforman el revestimiento del esófago y producen y liberan líquidos como el moco. Los adenocarcinomas se suelen formar en el inferior del esófago.
cerca del estómago, con un 30%. Se definen como cáncer de la unión gastroesofágica. Y tenemos otros no malignos, como tumores del estroma gastrointestinal, sarcomas, linfomas y melanomas. La incidencia por localización anatómica, la mayor cifra encontrada es del 32% a nivel medio, a nivel del cardias en la comunicación gastroesofágica con un 32% y en una cifra menos de incidencia, que es al nivel cervical con un 8% y nivel alto con un 3%. Factores de riesgo para cáncer esofágico. Tenemos el primer factor, la edad. Las personas entre 45 y 70 años tienen mayor riesgo de desarrollar cáncer de esófago. En cuanto a la raza, las personas negras tienen 2 veces más probabilidades que las personas de raza blanca de desarrollar este tipo de cáncer en las células escamosas. La obesidad también es un factor de importancia. En cuanto al tabaquismo, el consumo de cualquier forma de tabaco, como cigarrillos, cigarros, pipas, tabaco, aumenta el riesgo de cáncer de esófago, especialmente el carcinoma de células escamosas. El consumo excesivo de alcohol durante un largo periodo de tiempo aumenta el riesgo de desarrollar carcinoma de células escamosas en el esófago, especialmente cuando este se combina con el consumo de tabaco. En cuanto a los hábitos, una dieta baja en frutas y verduras y ciertas vitaminas y minerales pueden aumentar el riesgo de que una persona desarrolle cáncer de esófago. La obesidad, el sedentarismo, el consumo de bebidas calientes. Las personas que toman bebidas muy calientes, como té o café, tienen un mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. El esófago de Barrett, la infección por Helicobacter pylori y el reflujo gastroesofágico también están fuertemente relacionadas con el hecho de desarrollar cáncer de esófago. El esófago de Barrett, esta afección se puede desarrollar en algunas personas que tienen enfermedad por reflujo gastroesofágico crónica o inflamación del esófago, llamada esofagitis. Incluso cuando la persona no tiene síntomas de acidez gástrica, el daño en el recubrimiento del esófago hace que las células escamosas en el recubrimiento de este se conviertan en tejido glandular. Las personas con síndrome de Barrett son más propensas a desarrollar adenocarcinoma de esófago, aunque el riesgo de desarrollar cáncer de esófago aún es bajo. Personas que han tenido contacto con radioterapia previa en algún tipo de cáncer también están relacionadas con el hecho de presentar y tener un mayor riesgo a presentar cáncer de esófago. Existen unas lesiones premalignas que están asociadas con el riesgo de tener cáncer de esófago. Tenemos la tilosis. Este es un trastorno genético que se caracteriza por hiperkeratosis palmoplantar. Tiene una prevalencia del 90% para presentar un cáncer epidermoide y su incidencia es mayor para los 65 años. La acalasia. Esta es una afección que se produce cuando el anillo muscular inferior del esófago no se relaja durante la deglución, aparece estrecho. Esta condición aumenta el riesgo para cáncer de esófago de células escamosas. El síndrome de Plummer-Vinson. Esta es una afección que puede ocurrir en personas con anemia ferropénica crónica. Las personas con esta enfermedad tienen dificultad para deglutir debido a crecimiento de tejidos pequeños y delgados que bloquean la parte superior del esófago. El esófago de Barrett, del cual ya les hablé, y la esofagitis por cáusticos. Se presenta una serie de lesiones producidas en el esófago por la ingesta accidental de sustancias cáusticas. En cuanto a la estadificación del cáncer de esófago, empezamos con un estadio 0, en donde no se observa compromiso
de ninguna capa. Un estadio 1, en donde ya vemos un T1, N0, M0, donde se evidencia un compromiso en la capa mucosa. El estadio 2A y 2B, donde ya hay un T1 a T2, se observa un crecimiento del tumor que compromete la capa mucosa, submucosa y parte de la muscular, y se empieza a evidenciar compromiso de 1 a 3 ganglios. El estadio 3, en donde ya vemos un tumor aumentado de tamaño, comprometiendo todas las capas del esófago de adentro hacia afuera. Ya vemos un compromiso de hasta 6 ganglios sin metástasis. Y por último, el estadio 4A y B, donde evidenciamos ya un tumor grande, cualquier T, cualquier N, donde ya hay una diseminación a ganglios distantes, y con M1 ya con metástasis que puede ser proximal o metástasis a distancia. Sintomatología. El cáncer de esófago casi siempre se detecta debido a los síntomas que puede ocasionar. Sin embargo, en sus etapas iniciales, este suele ser asintomático y por ende se dificulta un poco su diagnóstico, tanto como su tratamiento oportuno. Tenemos sus síntomas principales: una sensación de dolor, una disfagia progresiva o dinofagia, una pérdida de peso sin una causa relativa, acidez estomacal o síntomas de indigestión, estos van empeorando progresivamente, dolor o presión al pecho, cansancio y fatiga, esto dado por anemia, sobre todo en los pacientes con sangrados con síndrome de Barrett o un reflujo gastroesofágico severo, halitosis, cialorrea y ocasionalmente tos o ronquera. En cuanto al diagnóstico, se debe realizar una historia clínica completa, una exploración física, para tener claro un diagnóstico diferencial. Es muy importante la sintomatología, como ya se mencionó, el dolor, la disfagia, la pérdida de peso, el reflujo gastroesofágico y cuando aparecieron estos síntomas, que pueden o no estar relacionados con otros antecedentes del paciente. En cuanto a las pruebas de laboratorio, en las etapas tempranas suelen ser inespecíficas y no nos aportan mucho en el diagnóstico, pero podemos encontrar anemia debido a sangrados que haya presentado el paciente, linfopenia, niveles de electrolitos bajos, niveles de proteínas bajas, debido a que el paciente puede estar presentando una pérdida de peso progresiva y por ende una desnutrición, alteración en la función hepática. Esto nos daría alguna indicación sobre metástasis hepáticas y en general pruebas de coagulación. Tenemos el examen Gold estándar, que es la endoscopia y panendoscopia, para realizar una visualización directa del esófago y evidenciar si está como tal la lesión. La biopsia, el esofagograma para valorar morfología y motilidad, tomografía para valorar si hay algún tipo de derrame, metástasis a nivel local y a ganglios, resonancia magnética igualmente para valorar metástasis, estudio varitado o esofagograma para valorar también alteraciones en el paso, laringoscopia, en la cual se puede evidenciar si hay afectación de las cuerdas bucales, parálisis cordal y afección glótica. La fibrobroncoscopia es útil para valorar si hay invasión al bronquio izquierdo que tiene relación anatómica en su parte media, y el PET igualmente para valorar metástasis.
En esta imagen iniciamos con un reflujo gastroesofágico que puede presentar el paciente, luego empezar a tener una alteración como tal en sus células y en la mucosa, para presentar posteriormente una displasia de bajo grado y de alto grado, y finalmente avanzar hasta un adenocarcinoma. Los marcadores tumorales que más se encuentran para diagnosticar cáncer de esófago: hay una sobreexpresión del gen de la ciclina D1 y delección del gen P16. Al encontrar esto nos habla de un mal pronóstico. Antígeno de carcinoma de células escamosas SCCA para carcinomas escamosos del esófago. En adenocarcinoma encontramos las mutaciones P53 y niveles bajos de P27. También se han encontrado expresión excesiva del HER2 hasta en un 70% de los carcinomas esofágicos. El CA19-9 y el CA25 tienen baja sensibilidad, pero también se han encontrado niveles de antígeno carcinoembrionario. En cuanto al tratamiento, tenemos que este va encaminado al tipo de localización de la enfermedad. Cuando la enfermedad está localmente diagnosticada con un estadio 1 al 2A, enfermedad localmente avanzada con estadio 2B al 3, que son tumores grandes que atraviesan todas las capas del esófago, y cuando ya hay una enfermedad diseminada con un estadio 4B, que es el peor pronóstico y los pacientes no alcanzan al año de vida. El tratamiento en tumores precoces T1, N0, M0. Inicialmente tenemos un tratamiento de tipo endoscópico, en donde se realiza una disección endoscópica de la submucosa o DES. Esta se realiza a través de una resección de las lesiones neoplásicas, que son mayores a 2 centímetros. Tiene como beneficio un mayor potencial de curación y mayor tasa de recurrencia local. El EMR, resección de la mucosa endoscópica o musectomía, en la que se emplean soluciones viscosas como hialurato de sodio. Se infiltra el área afectada y esto permite elevar la lesión para luego que sea más posible la resección de la misma. Terapia fotodinámica, en la cual se usa un medicamento fotosensibilizador o sustancia fotosensibilizadora. Estos son activados por un haz de luz que producen una forma de oxígeno que elimina las células cancerosas. La ablación por radiofrecuencia, esta se usa preferiblemente para tratar displasia en esófago de Barrett o enfermedad por reflujo. Se elimina el epitelio displásico o metaplásico por medio de crioterapia o terapia fotodinámica para producir una necrosis superficial del tejido canceroso y posteriormente ser extraída. En el estadio 1, cuando hay un cáncer localizado, tenemos que el tratamiento está encaminado principalmente a la cirugía, a la esofaguectomía. En esta se extirpa una porción del esófago según el tamaño y la ubicación de la lesión, que se puede realizar transdiatal, es decir, a través del diafragma, transtorácica, toracoabdominal o por la paroscopia, que es la más sugerida ya que es mínimamente invasiva. No está indicado ningún otro tratamiento adyuvante en este tipo de cáncer, en este estadio. En el cáncer de esófago estadio 2A está indicada la cirugía como tratamiento principal, esofaguectomía más linfadenectomía y la quimiorradioterapia posoperatoria. Ya cuando tenemos un cáncer localmente avanzado, estadio 2B, 3 y 4A, se encontró que la cirugía como primera opción es poco viable, ya que hay una gran afectación ganglionar, locorregional
y presencia de tumores, los cuales hacen dificultosa su resección. El tratamiento neoadyuvante previo a la cirugía, y también se utiliza quimioterapia y radioterapia como tratamiento neoadyuvante. Cuando ya hay un cáncer diseminado, estadio 4B, el tratamiento va encaminado a paliar síntomas como la disfagia, la utilización de prótesis, como lo vemos en la imagen, fulguración endoscópica con láser, es que está encaminada a realizar algún tipo de resección, aunque es mínimamente invasivo, el tratamiento con radioterapia para detener su crecimiento y la braquiterapia intraluminal, igualmente para detener su crecimiento. Para el tratamiento con quimioterapia preoperatoria, los principales regímenes y esquemas son el FOLFOX, el FLOT y el CROSS. El FOLFOX, un ciclo cada 14 días para completar 6 ciclos con oxaliplatino o fluoracilo, y con radioterapia de 50.4 Gray en dosis total. El FLOT con fluoracilo y oxaliplatino y docetaxel, y el CROSS, en el cual tenemos carboplatino semanal día 1, 8, 15, 22 y 29 con paclitaxel semanal y radioterapia con una dosis de 41.4 Gray. El tratamiento con quimioterapia en enfermedad sistémica localmente avanzada, irresecable y con metástasis a distancia. El tratamiento con primera línea para adenocarcinoma HER2 negativo está basado principalmente en cisplatino, oxaliplatino y fluoropirimidinas. En el HER2 positivo, en tratamiento de cada 21 días, tenemos al cisplatino, fluoropirimidinas más trastuzumab. El régimen de preferencia en segunda línea, tenemos al nivolumab para cáncer de células escamosas, el pembrolizumab como segunda línea dirigido al PDL1, el ramucirumab y placlitaxel para el adenocarcinoma, y finalmente el trastuzumab deroxtecan para HER2 positivo en cánceres de adenocarcinomas. El tratamiento con radioterapia nos dice que tiene una dosis preoperatoria total de 41.4 a 50.4 Gray, con una dosis de 1.8 a 2 Gray por día. El tratamiento posoperatorio con una dosis de 45 a 50.4 Gray de dosis total, y el tratamiento definitivo con radioterapia con una dosis de 50 a 50.4 Gray con dosis total. Pasamos ahora a los cuidados de enfermería. En cuanto a las náuseas y vómito, esta es la clasificación según tipo de emesis. La aguda, que aparece las primeras 24 horas. La diferida ocurre 24 horas después de la quimioterapia. Y la emesis anticipatoria, que ocurre después del segundo ciclo o siguientes ciclos de la quimioterapia. Esta clasificación, según niveles, el nivel bajo, cuando hay pérdida del apetito, náuseas anticipatorias y no se evidencia deshidratación. Náusea moderada, disminución de la ingesta oral, pérdida de peso, deshidratación o malnutrición. Y la náusea severa, cuando hay una disminución de la ingesta calórica de líquidos, está indicada la hospitalización. El tratamiento no farmacológico va encaminado
a los síntomas y los grados, se recomienda principalmente el cuidado oral en el paciente, enjuagar muy bien la boca antes y después de comer para disminuir los sabores y el efecto de las náuseas por los alimentos, eliminar los olores fuertes en los alimentos, consumir preferiblemente las comidas y las bebidas a una temperatura ambiente, limitar todo lo que es la comida picante, salada o dulce en exceso, el exceso de ácidos y salsas, evitar la comida pesada, sobre todo en las noches, y comer a lo largo del día cantidades más pequeñas y snacks, y igualmente mantenerse hidratado durante el día. Tomar sorbos de agua y otras bebidas como sales de rehidratación, chupar hielo y helados a lo largo del día para evitar las náuseas. La terapia antiemética, los principales son los antagonistas de los D2, como la metoclopramida, los antagonistas de los 5H3, el ondansetrón y el granisetrón, y antagonistas de los NK1, como el aprepitan y el fosaprepitan. En la clasificación de la diarrea, que tenemos del grado 0 a 4, el grado 0 donde no hay evidencia de diarrea, el 1 cuando hay diarrea sin exceder 4 deposiciones al día, el grado 2 entre 4 a 6 episodios al día, grado 3 cuando hay más de 7 deposiciones al día con incontinencia y signos de deshidratación, y grado 4 cuando ya hay unos signos de deshidratación severa y repercusión hemodinámica. Las intervenciones en el grado 0 tenemos la educación al paciente y a la familia, evaluar las características de la diarrea, la frecuencia, la duración. Es importante educar al paciente sobre la alimentación, los alimentos que la pueden exacerbar, disminuir los lácteos, las grasas, los embutidos, la importancia de una dieta astringente, como frutas como la pera, caldos, líquidos con poca grasa, comer porciones pequeñas y continuarse hidratando durante el día. Ya en el grado 2 y 3 debemos evaluar las complicaciones cuando el paciente ya está deshidratado, con malnutrición, cuando se valoran sus laboratorios y hay una alteración hidroelectrolítica, realizar la reposición, una hidratación endovenosa, control de peso estricto, de líquidos estrictos. Si hay una irritación perianal, recomendar al paciente la higiene y la aplicación de medicamentos para disminuir los síntomas y el dolor. La diarrea en el grado 4, en donde ya se ve una deshidratación severa, una alteración hidroelectrolítica y alteración de la función renal. El paciente ya está hospitalizado para un seguimiento, hacer control de peso, de líquidos administrados y eliminados y mantenimiento de su hidratación en todo momento. La mucositis del grado 1 al grado 4. En cuanto al grado 1, indicarle al paciente la importancia de mantener humectados y lubricados sus labios, el cuidado dental, el correcto cepillado antes y después de cada comida, el consumo de bebidas de líquidos fríos para evitar aumentar las lesiones y el dolor, cepillado con un cepillo suave y utilización de soluciones bicarbonatadas. Para el grado 2, ya el enjuague con fórmulas magistrales y soluciones bicarbonatadas antimicóticas, vigilar el estado de hidratación y asegurarnos que el paciente esté consumiendo buena hidratación durante el día con líquidos fríos, jugos que no sean ácidos, sales de rehidratación y lo que sea de preferencia del paciente.
Grado 3, identificar la infección local, tratar el dolor y las ulceraciones que ya esté presentando por medio de medicación oral antifúngica. De este grado al 4 ya se puede estar evaluando la necesidad de una terapia endovenosa para nutrición parenteral y ya como tal el seguimiento con el paciente hospitalizado. Muchas gracias por la atención prestada. Esperamos que les haya quedado claro el tema y ante cualquier duda no duden en hacérnoslo saber.